Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al segundo Café Cero, el cual es un espacio ágil en el cual pretendemos fomentar un espacio de encuentro entre los miembros de la Alianza y tratar temas de interés para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Guerra, soy miembro del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano, ITD-UPM, quienes facilitamos la Alianza. El primer Café Cero lo realizamos en abril. En ese momento reflexionamos en torno a la idea sobre la descarbonización como una oportunidad a nivel país. En ese momento nos acompañaron Concepción García, la directora de la Oficina Técnica para el Comisionado del PERTE de Descarbonización Industrial, y 3 empresas miembros de la Alianza, Bayer Hispania, Kyoto Group y Fagore Erland. En ese momento tuvimos 50 personas conectadas. El día de hoy vamos a enfocarnos en la innovación y la tecnología como palancas para la descarbonización. Esperamos que la conversación les resulte interesante y que sirva para hacer reflexiones del día a día de vuestras empresas. Al finalizar la sesión tendremos un único bloque de preguntas, para el cual vamos a tener el chat habilitado, donde vamos a recibir las preguntas, las vamos a priorizar y las vamos a transmitir a los ponentes. Sin más dilación, doy paso a Cristina Ollón, quien es la directora de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad del Grupo ESPRI del Gobierno Vasco, quien será la moderadora de la sesión. Muchas gracias, Cristina. Hola, buenos días. Gracias a ti, Luisa, y gracias a todos los que os habéis conectado hoy a este segundo café de la Alianza Q0. Y bueno, pues como decía Luisa, soy la directora de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad de ESPRI, la Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco, y también coordino una iniciativa que se llama Net Zero Basque Industrial Supercluster, una iniciativa en la que el Gobierno Vasco, Iberdrola y Repsol, Petronor se unen para impulsar la descarbonización de la actividad industrial, a la vez que desarrollan o que impulsan el desarrollo tecnológico e innovación, el objeto de la sesión de hoy. Y bueno, pues es un placer para mí presentaros a nuestro primer ponente, a José Moisés Martín Carretero, el director del CEDETI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en España, y empezar la conversación con José Moisés. Yo, bueno, pues como os decía, nosotros estamos especialmente interesados en impulsar este desarrollo tecnológico e innovación. Entendemos que la transición energética, este objetivo del
del Pacto Verde Europeo lo podemos trabajar como una oportunidad en nuestro territorio, y estamos viendo cómo a partir de esta necesidad de avanzar en las emisiones netas cero de la industria energéticamente intensiva, pues podemos conseguir impulsar desarrollo tecnológico e innovación. Creemos además que la Comisión Europea nos está haciendo, bueno, ha impulsado algo muy novedoso que creemos que puede ayudar a trabajar desde la demanda este desarrollo tecnológico con el Net Zero Industry Act, y esta posibilidad que nos abre de que la fabricación de al menos el 40% de las soluciones tecnológicas para la transición energética se produzcan en Europa, pues es una oportunidad muy interesante a la que tenemos que llegar gracias al desarrollo tecnológico y la innovación. El CDTI es la clave en España para impulsar este desarrollo tecnológico, y bueno, tenemos el placer de contar con su director aquí en esta charla, y me gustaría comenzar, José Moisés, para bueno, entender también cómo vosotros desde el CDTI estáis viendo esta oportunidad de desarrollo tecnológico, si estáis planteando, bueno, pues adaptar, alinear vuestros mecanismos de ayuda hacia esta idea de impulsar el desarrollo de tecnologías limpias en España. Muchas gracias, José Moisés. Bueno, muchísimas gracias, y es un auténtico placer estar conversando contigo y estar en esta sesión del Instituto, ¿no? y de la Alianza. Bueno, por empezar por algún sitio, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una constatación, y yo creo que es evidente por parte de todos y de todas, de que a fecha de hoy, siendo honestos, nos queda todavía un recorrido tecnológico para garantizar esta neutralidad en carbono en la industria, ¿no? Porque hay diferentes desafíos que tienen que ver con el almacenamiento, con la propia estructura de la red, que tienen que ver con las diferentes tecnologías que se están utilizando, ¿no? Desde ese enfoque, el enfoque que hemos tenido desde el CETI en los últimos años, y me gustaría referirme a él, es en primer lugar situar como un objetivo de la actuación en materia de I+D la neutralidad de carbono, y en ese sentido el CETI está alineado con los planes que se han desarrollado a nivel país, y de hecho también pues, hemos contribuido, digamos, al desarrollo del PERTE de descarbonización. Pero claro, lógicamente desde un punto de vista muy centrado en lo que es la I+D, o sea, en desarrollar tecnologías nuevas, en desarrollar innovación que avance para que posteriormente pudiera haber un despliegue, ¿no? Por dar algunos datos que me gustaría señalar en materia de descarbonización industrial, en los últimos 4 años hemos apoyado 75 proyectos por un valor de más de 114 millones de euros. Solamente en materia de electrificación industrial, de esos 75 proyectos, 45 han correspondido a electrificación industrial con un valor de 78 millones de euros, por lo tanto hay una importancia, es bastante relevante, ¿no? en el enfoque que planteamos a través de diferentes instrumentos. El más tradicional y el más habitual que utilizamos en el CETI, que son las ayudas parcialmente reembolsables, perdón, las ayudas parcialmente reembolsables. Son proyectos que pueden tener un carácter individual o pueden tener un carácter de colaboración, pero quizás el más interesante haya podido ser, y luego si tengo tiempo para referir alguno de ellos, al enfoque que se tomó con las misiones para la ciencia y la innovación, donde sí que ha habido, digamos, prioridades en los últimos años ha habido prioridades en materia de descarbonización industrial, ¿no? Por señalar algunos de los sectores donde estamos trabajando, pues estamos trabajando lógicamente en innovaciones vinculadas a incorporación de bombas de calor, al hidrógeno, al uso de las tecnologías termosolares, a la energía eléctrica a partir del calor residual. En fin, estamos utilizando diferentes herramientas, ¿no? En este contexto digamos, de intentar afinar el tiro, para nosotros va a ser muy relevante, respondiendo a tu pregunta, Cristina, va a ser muy relevante el Net Zero Industry Act, y no tanto el Net Zero Industry Act, que es un elemento que tiene que ver mucho con el despliegue, ¿verdad?, sino sobre todo lo que es el reglamento STEP, ¿no? El reglamento de estrategias digamos, de tecnologías estratégicas, ¿no? Porque yo creo que hay una constatación en Europa, en la Unión Europea, de la necesidad de superar la dependencia tecnológica y energética en el ámbito de la descarbonización. Y yo creo que tenemos una vía muy importante. El reglamento STEP va a marcar un recorrido en materia de implementación de nuevas tecnologías, vinculadas a tecnologías limpias y eficientes, a tecnologías
de eficiencia energética, de nuevo a la utilización y a la investigación en materia de bombas de calor, en materia del hidrógeno, tecnologías vinculadas a la red eléctrica. Nuestra idea es que en los próximos años una parte importante de la financiación que ofrezca el CDTI esté articulada con el reglamento STEP. Quiero decir que vamos a intentar focalizar. O sea, es que el reglamento STEP tiene tres patas, ¿no? Tiene una pata de tecnologías profundas y digitales, tiene una pata de tecnologías de descarbonización y una pata de biotecnologías, ¿no? Pues nuestra idea es que vamos a aprovechar al máximo las capacidades que tiene el reglamento STEP para ofrecer una financiación, digamos, en condiciones más favorables cuando estamos ejecutando este tipo de ayudas. El CETI tiene fondos FEDER, fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y nuestra idea es que los vamos a alinear con esas tecnologías y vamos a complementarlas con el resto de instrumentos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, para los próximos años, efectivamente, esto va a ser una prioridad, está siéndolo ya, como se demuestran las cifras, pero esto va a ser una prioridad y nuestra idea fundamental es profundizar en las capacidades que nos da este reglamento STEP y en el Net Zero Industry Act para enfocar y verticalizar aún más, digamos, las ayudas que estamos ofreciendo a los sectores. Con dos condiciones, ¿no?, que yo creo que son relevantes dentro del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y con eso termina la primera pregunta. Vamos a ser, digamos, o queremos ser muy cuidadosos en la elección de los objetivos, ¿no?, de descarbonización, algunas sabiendas de que a fecha de hoy no tenemos, digamos, una tecnología favorita, sino que tendremos que tener ahí cierto pluralismo tecnológico, ¿no?, para desarrollar todos los objetivos que tenemos en materia de descarbonización industrial. Muy bien, muy interesante, José Moisés. Sí, o sea, la verdad es que, bueno, el marco europeo nos ayuda a veces y a veces no tanto, por lo menos nosotros también lo sufrimos y, bueno, luego si tenemos oportunidad podemos comentar, porque también vemos que cada vez nos aleja un poco más de los TRLs altos que necesitamos también para, o sea, para proyectos de desarrollo experimental, proyectos de validación. A veces nos aleja un poco. Entonces, tenemos también como ojalá dentro de este reglamento STEP también se nos permita a las administraciones, a vosotros el CETI, también nosotros desde SPRI, que tenemos también programas de ayudas para impulsar la I+D, pero que cada vez es como más difícil llegar a los TRLs altos que muchas veces necesitan nuestras empresas para pasar de estos desarrollos conceptuales pilotos a la realización o la maduración de las tecnologías. Entonces, la verdad es que para nosotros también estamos ahí como viendo cómo encajar estos desarrollos de TRLs altos. Claro, en términos de los TRLs, el reglamento STEP está diciendo que se puede apostar por TRLs altos, pero de nuevo te manda a la regulación del fondo europeo que vas a utilizar, ¿no? Y ahí sí que nos encontramos con ciertas limitaciones, ¿no? En cualquier caso, yo creo que una buena combinación entre aquellos fondos que provienen de la Unión Europea y los fondos propios, o sea, tiene instrumentos propios, quiere decir que se pueden utilizar. El instrumento más tradicional que utilizamos son las ayudas parcialmente reembolsables, ¿no?, los préstamos para I+D y para innovación. Yo creo que ahí sí hay recorrido para trabajar en TRLs un poquito más altos y facilitar la implementación. También hay que tener en cuenta que a la medida en que nos vamos acercando al mercado, pues lógicamente la intensidad de la ayuda debería ser diferente, ¿no? Lo que nos marca el reglamento STEP es que, digamos, se va a poder financiar con TRLs altos a las tecnologías que estén, digamos, orientadas en esta lógica de autonomía estratégica. Muy bien. Nosotros estamos también impulsando, que no sé si es algo que también lo habéis o lo estáis trabajando en las convocatorias que estáis preparando, el intentar trabajar especialmente proyectos en colaboración en el que pongamos a trabajar juntos a la demanda de soluciones para la descarbonización. Luego veremos en nuestra segunda parte del desayuno a una empresa de estas características, poner a trabajar juntos a la demanda con los potenciales ofertantes de soluciones. En nuestra iniciativa Net Zero Basque Industrial Supercluster hemos trabajado estos últimos años desarrollando unas hojas de ruta para la descarbonización de los 5 sectores que, al menos en el País Vasco, son los más intensivos en energía, como por ejemplo papel, que tenemos también luego una representante de actividad en ese sector,
papel, cemento, refino, siderurgia y fundición son los ámbitos en los que nosotros estamos trabajando. Cerámica no, porque no tenemos empresas en el País Vasco, pero vamos, seguro que se pueden compartir tecnologías para la descarbonización entre estos sectores, y la verdad es que el reto es ver cómo a través de la colaboración somos capaces de impulsar estas soluciones tecnológicas de forma más eficiente. Eso es algo que también en algunos de vuestros instrumentos tradicionales, como emisiones, bueno, transmisiones, también habéis trabajado esta idea, y queréis también insistir en poner en común oferta y demanda de soluciones para la descarbonización. Es que es absolutamente esencial, sobre todo en un ámbito como el energético, ¿no? O sea, al final, en otros sectores, pues tú vas un poco a terreno virgen, ¿no? Pero es que en el sector energético ya tenemos toda una infraestructura montada y lo que tenemos que hacer es sustituirla o complementarla, ¿no? Eso significa que no se puede hacer desde un proyecto individual, ¿no? Sí, o sea, la tecnología en sí misma es necesaria, pero no es suficiente, sino tienes que construir un ecosistema donde esa tecnología se pueda desplegar, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos la idea de seguir trabajando desde un punto de vista pues, bastante ecosistémico, ¿no? En el sentido en el que los proyectos de colaboración, luego, si me da tiempo, me gustaría comentar algunos de los proyectos más interesantes que estamos financiando, van en esta dirección, ¿no? En la dirección de conectar demanda, gestión de la demanda y tecnologías de oferta para facilitar esta descarbonización, ¿no? Yo creo que en un sector como el que estamos hablando, no solamente existen fallos de mercado, los tradicionales, sino que existe una cosa que llamamos los fallos de red, quiero decir, los fallos de coordinación. Y esto significa que si no somos capaces de alinear la demanda y la oferta y de hacerla trabajar compartidamente para generar una gestión adecuada de los nuevos flujos energéticos que necesitamos, va a ser muy, muy difícil que esto salga adelante, ¿no? Y por lo tanto nuestra idea es seguir avanzando por construir este tipo de proyectos en colaboración. Van a seguir siendo una prioridad en este periodo y, lógicamente, teniendo en cuenta que si no somos capaces de construir estas hojas de ruta, de señalizar hacia dónde queremos ir, y yo creo que la experiencia que comentabas es particularmente interesante, si no somos capaces de señalizarnos y de situarnos en estos contextos de trabajo compartido, va a ser difícil que podamos desarrollar proyectos, ¿no? O sea, una empresa que desarrolla una tecnología o que avanza, yo qué sé, pues sobre bombas de calor, etcétera, pero que no tiene en cuenta la demanda que puede tener, o que no tiene en cuenta la transmisión, o que no tiene en cuenta los flujos que hay entre demanda, oferta y el resto del ecosistema, pues son proyectos que tienen un recorrido relativamente corto, ¿no? Por lo tanto, nuestra invitación es siempre a que proyectos que tienen este tipo de impactos, que trabajan en lo que se llaman los sectores, los legacy sectors, ¿no? Que son los sectores, digamos, que ya están establecidos, y lo que hay que hacer es sustituirlos, ¿no? Como transporte, como energía, etcétera, ¿no? Que son redes que ya están consolidadas, y lo que tenemos que hacer es reconstruirlas. Lógicamente tienen que tener una aproximación ecosistémica y plural, y nuestra idea es seguir avanzando en esa dirección. Sí, pues la verdad es que la alianza Crucero, yo creo que uno de los grandes objetivos también es este, ¿no? El de poner en contacto potencial demanda con potencial oferta de soluciones tecnológicas, y bueno, la idea, entiendo, y por eso nosotros desde luego formamos parte de esta alianza, es insistir en ello. Creo que podemos dedicar 5 minutos a que nos cuentes una de estos grandes proyectos que has mencionado, y yo creo que van a ser una información muy interesante para las personas que nos están escuchando. Muy bien, pues solamente como un ejemplo, ¿no? De los múltiples proyectos que señalaba, pero me parece muy interesante porque justo condensa de alguna manera algunos de los debates que estábamos planteando, ¿no? Que es un proyecto de emisiones que está ahora mismo todavía en ejecución, que se aprobó en el año 2021. Es un proyecto que se titula Proyecto Regenera y que trabaja sobre cómo, digamos, articular diferentes tecnologías de almacenamiento híbrido y modelos predictivos para transformar la demanda de energía en la industria desde el punto de vista del uso de energías renovables y netas en carbono. Es un proyecto que tiene 8 actores participando, quiero decir que es prácticamente un pequeño ecosistema, y que están trabajando en generar modelos predictivos y testar esos modelos predictivos para intentar complementar las diferentes fuentes de energía, de manera que se pueda ofrecer, digamos, una aproximación, un mix energético industrial plural, sostenido y sostenible, ¿no? Y por lo tanto yo creo que como ejemplo puede ser muy interesante. Es un proyecto que se aprobó, yo digo, en la convocatoria de 2021 y ahora mismo está en ejecución.
pero que da, de alguna manera, condensa en buena medida todo lo que estamos hablando de la necesidad de generar estas redes de comunicación que articulen los diferentes aspectos relacionados con la producción y el consumo de energía renovable. Sí, o sea, nosotros también estamos, bueno, buscando dos tipos de colaboración entre oferta y demanda. Una claramente más sectorial, por así decirlo, que es empresas que comparten los mismos retos hacia la descarbonización porque tienen una problemática participando en el mismo sector. Por ejemplo, lo hemos comentado, el papel o la siderurgia, con ofertantes de tecnología en diferentes ámbitos tecnológicos que también tenemos identificados como 4 grandes ámbitos que son la electrificación, el hidrógeno, la eficiencia energética y la captura y uso de carbono. Ese sería como un tipo de proyectos, pero también muy interesante otro tipo de proyectos en el que intentemos buscar sinergias entre los diferentes sectores. Es posible, como decía, nosotros no trabajamos en cerámica porque no tenemos ninguna empresa en el País Vasco relevante o que emita emisiones en ese ámbito, pero seguro que ahora escucharemos retos del sector de cerámica que igual pueden ser compartidos en otros sectores y también generar estas dinámicas de cooperación y sinergias entre sectores, pues puede ser un ámbito interesante y esperemos que eso, los nuevos programas que desde el CDTI impulséis, pues nos ayuden a cubrir estas necesidades de desarrollo tecnológico, estas oportunidades que nos ofrece la transición energética. Pues muchísimas gracias, José Moisés. Ha sido un placer charlar contigo. Breve, pero bueno. Breve, pero intenso. Bueno, si es breve, es 2 veces breve. Y entonces esperemos que tengamos la oportunidad de volver a estar en el ámbito de la Alianza Q0 y a ver si podemos hacerlo de manera presencial, que también tiene su valor. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, pues damos paso, se me está cayendo la cámara una vez más, damos paso al siguiente bloque de este café que estamos compartiendo entre todos y me vais a permitir ahora que presente muy brevemente para no extendernos. Voy a presentar a los 3 participantes del siguiente debate, que es Jorge Fabregat, del Departamento de Calidad de Porcelanosa, Lidia Roca Canales, CEO de la empresa Magnon Ence Servicios Energéticos, y Nicolás Martínez, el Business Development Manager para Iberia de la empresa New Heat. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es un placer para mí moderar este pequeño debate que vamos a intentar tener en los próximos 20 minutos. Y bueno, pues como contamos en esta mesa virtual con uno de esos que hemos considerado antes demandantes de soluciones para la descarbonización y 2 potenciales oferentes de estas soluciones, pues me vais a permitir que dé paso primero a Jorge para que nos plantee el marco de cuáles pueden ser, desde el punto de vista de una empresa como Porcelanosa, cuáles son los retos que afrontáis, que afronta vuestra empresa y afronta el sector, con esa idea de que quizás puedan ser compartidos por otras empresas también intensivas en consumo energético. Y bueno, en vuestro caso tenéis un proceso crítico que es el de cocción, que requiere temperaturas de unos 1200 grados y bueno, pues eso en sí mismo es un reto importante. Nos comentabais antes, justo que hemos estado un ratito charlando antes de abrir la sesión al público, bueno, pues que efectivamente este es el reto que tiene una empresa como Porcelanosa, y si puedes contarnos con un poco más de detalle, te agradecemos, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Un placer estar con vosotros y poder compartir. Bueno, pues el reto de descarbonizar una actividad intensiva térmicamente como es la de fabricar baldosas cerámicas, pues bueno, abarca diferentes aspectos y bueno, el principal es de qué manera vamos a afrontar esa descarbonización que supone, al final, aquí hemos identificado como varios bloques, ¿no? En función de la intensidad térmica, varios bloques que urge de alguna manera
priorizar para poder hacer efectiva esa descarbonización. El primero de todos es sustituir en este caso, pues el combustible fósil emisor de CO2 de manera directa por una alternativa que nos permita obtener altas temperaturas. En este caso, el proceso de cocción es digamos, el crítico, es el que más, bueno, en porcentaje, pues más se lleva, ¿no?, de la partida de consumo de combustible fósil. Pero también tenemos otros procesos. Tenemos procesos de secado también a alta temperatura, tenemos secado por atomización. Muchas veces estos secados por atomización van vinculados a turbinas de cogeneración para poder aprovechar consumo, ya que haces consumo de gas, poder aprovechar fuente térmica directa para atomización y luego también pues, conseguir electricidad que puede ser perfectamente pues, para autoconsumir, ¿no? Que tampoco debemos olvidarlos, ¿no? Al final, sustituir un combustible fósil significa pues un reto de entidad superior, ¿no? En este caso, el sector cerámico hizo esa transición en los años 80, cambiando combustibles fósiles del carácter fuel, por ejemplo, por gas natural, ¿no? Y eso ya supuso un cambio muy importante. Es verdad que eso fue hace 30 años, pero fue un cambio muy importante tanto a nivel de estabilidad de proceso como a nivel de minimizar en aquel momento el impacto a nivel de emisiones de la tecnología de combustión. Ahora nos vemos con el reto de tener que afrontar las exigencias del Pacto Verde Europeo. Tenemos que cambiar el combustible fósil. Hemos tenido que de alguna manera indagar entre alternativas que se nos podían presentar. Estuvimos explorando la posibilidad de ver la alternativa del hidrógeno verde como algo que bueno, apuntaba bien porque al final es un gas altamente combustible con capacidad para generar altas temperaturas, de una manera diferente al gas natural, lo cual conlleva un reto tecnológico bastante importante, pero que evidentemente es una tecnología que está muy pensada como generar ese gas para su uso como materia prima, pero no como combustible, con lo cual pues volverlo o retornarlo o virarlo hacia vector combustible, pues es algo que de momento pues, parece bastante inviable, simplemente por cantidad. Tengo que decir que uno de los retos importantes es que en el sector hace falta una gran cantidad de combustible. Estaba repasando hace un rato el Plan Nacional del Biogás y veía que el objetivo era en 2030 obtener del orden de 10,4 teravatios hora, ¿no?, de gas, que es multiplicar por 3 aproximadamente lo que se generaba en 2020, 2021. Bueno, pues con eso no cubres la demanda que tiene el clúster cerámico aquí en la provincia de Castellón, por ejemplo, que en 2022 o 2023 consumió cerca de 14 teravatios hora. Antes comentábamos la parte de reto tecnológico. Cambiar el combustible supone hacer todo un desarrollo tecnológico que implique, digamos, determinar qué consecuencias va a tener para el propio proceso. Al final no tenemos que olvidarnos que estamos generando un producto que después va a ser consumido por un tercero y que requiere estabilidad en el proceso, mantenimiento de prestaciones técnicas, prestaciones dimensionales. Toda esa parte del conjunto del proceso tiene que estar bien controlado. Ahora mismo con el combustible que estamos utilizando lo está. Hacer un viraje, hacer un cambio implica tener que hacer todo un desarrollo tecnológico de cómo va a variar el proceso cuando tú cambias el combustible. No quiero centrarme mucho en el hidrógeno porque es cierto que es una alternativa que está ahí, que se debe mirar, que se debe explorar y debe ser no solamente tecnológicamente viable, sino también económicamente posible. Pero sí me gustaría decir que quizá lo menos traumático, por lo menos en las primeras fases, sería tener disponibilidad suficiente de biogás para poder hacer una conexión directa. Eso hubiera sido lo menos traumático. También está la parte de electrificación, que es una posibilidad muy, muy interesante que también hay que explorar, salvando las particularidades del proceso, ¿no? Y viendo cómo en hornos continuos de muchos metros de longitud introducimos esa tecnología pues que hasta ahora funcionaba con quemadores de un combustible fósil que llegaba de manera, digamos, muy estable, ¿no?, a través de la red gasista. Perdona, Jorge, una pregunta. Sí. Además de afectar el cambio de combustible, además de afectar el proceso, o
porque afecta al proceso, también tiene afección en el resultado del producto. Claro. La forma de... La forma de quemar, la forma de quemar. generar calor, realmente. La forma de generar calor, como el proceso de convección, radiación, los diferentes procesos de generación de calor dentro de la cámara de combustión y cómo eso influye sobre el comportamiento del producto. Al final el producto lo que hace es ir cambiando de fases durante el proceso de cocción hasta obtener pues, el sólido rígido que tenemos, ¿no? Que conocemos como baldosa, que tiene unas prestaciones dimensionales, de comportamiento frente a, por ejemplo, la abrasión superficial, el brillo, etcétera, el aspecto también, el aspecto estético y evidentemente todo lo que es el proceso de combustión influye en cómo se comporta el material, ¿no? Cambiar ahora a un combustible del que no tenemos experiencia, sin haber hecho todo un trabajo previo, de identificación de comportamientos, supone algo bastante arriesgado, porque no sabes, ¿no? Evidentemente sí que sabemos, porque, bueno, por ejemplo, tenemos institutos tecnológicos cercanos con los que colaboramos y sabemos que a pequeña escala sabemos que ellos ya han hecho, digamos, acciones para determinar o para empezar a estudiar cómo se comporta, ¿no? La baldosa cerámica cuando cambias el combustible desde gas natural a hidrógeno, ¿no? Pero eso no es lo mismo un pequeño módulo de horno que luego trasladar eso a un horno industrial de 150 metros de largo con una batería de a lo mejor, pues no sé, 250 quemadores, ¿no? ¿Cómo se puede dar ese salto a pasar de las pruebas de pequeña escala a incorporarlo en el producto, o sea, en el proceso real? No sé, ¿utilizáis herramientas de simulación o dónde puede ayudar la tecnología para que ese salto tenga el menor riesgo posible? Hay de alguna manera que jugar un poco con con las herramientas que tenemos en este momento a nivel tecnológico para poder de alguna manera determinar ese comportamiento. Tú hablabas de herramientas de simulación. Son un apoyo muy importante. Lo que pasa es que son complejas de desarrollar, son bastante complejas de adaptar a las particularidades de un proceso concreto y requieren bastante tiempo y bueno, respaldo, digamos, económico para poder ir más allá, ¿no? Al final la simulación te permite ver, llegar quizá a nivel de detalle llegar a un nivel de detalle muy importante requiere muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero a nivel a nivel más macro, simulaciones sí que te permiten por lo menos no ir a ensayo-error en las primeras tomas de decisiones, ¿no? Eso como digo, es una buena herramienta. Luego está la posibilidad de tratar de trasladar lo que tú has visto a pequeña escala de manera más empírica, habiendo construido tu pequeño horno por ejemplo, de combustión alternativa y habiendo cocido pues, tandas, aunque sea en discontinuo, de baldosas cerámicas bajo el régimen del nuevo combustible, ver ese comportamiento cómo lo comparas con lo que tienes en este momento, ¿no? En régimen continuo, y si cambia mucho o no cambia mucho, ¿no? O en qué aspectos cambian. El cambio tecnológico, evidentemente, supone no solamente a nivel de comportamiento de producto cambios importantes. Luego también está el tema de cómo va esa atmósfera de combustión, cómo va a variar el comportamiento en chimenea. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo muy controlados los impactos, tengo muy controlados los contaminantes, tengo mis valores límite de emisión perfectamente identificados y con mis medios de mitigación o de reducción totalmente identificados. Cuando cambia el combustible, me cambia todo lo demás, ¿no? Ya me enfrento a un nuevo escenario, ¿no? Que tengo también que valorar y que cuantificar y determinar si eso va a suponer algo un reto más allá de lo meramente tecnológico, ¿no? Sobre mi producto. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que nos has dado algunas ideas para que ahora, primero, si os parece, primero Lidia y después Nicolás, nos contéis cómo podéis ayudar, en este caso a Porcelanosa, pero a cualquier empresa que se enfrenta a estos retos, porque son, bueno, cada uno con su problemática especial debido a su proceso y a su producto, pero en general todas las empresas que necesitáis calor para vuestro proceso productivo en altas temperaturas, pues creo que tenéis retos similares. Lidia, si te parece, nos presentas tú la actividad de tu empresa brevemente y qué
¿qué ofrecerías a Jorge para asumir estos retos que nos han comentado? Bueno, pues gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar quería agradecer, como siempre, a la Alianza Cucero y a los organizadores en concreto de este evento, pues por darnos la oportunidad de charlar e intercambiar acerca de la descarbonización, ¿no? Bueno, desde Magnon y el Grupo ENCE tenemos el propósito de poner nuestro conocimiento, nuestra larga trayectoria en la producción de energía a partir de restos agroforestales, o sea, al servicio de una economía más verde y sostenible. Para los que no nos conozcáis, somos el primer productor de energía renovable a partir de biomasa del país, disponemos del complejo industrial de nuestra tipología más grande a nivel Europa y somos el primer gestor de patrimonio agroforestal privado de España, ¿vale? Entonces, es por esto que nosotros apostamos de una forma muy firme y muy decidida por soluciones de descarbonización que estén basadas en la biomasa. ¿Cómo trabajamos? Bueno, de forma general lo que hacemos es sustituir las tradicionales fuentes fósiles que abastecen la demanda térmica, el gas, el diésel, el fuel oil, etcétera, por una solución que utiliza restos agroforestales. ¿Qué ventajas tiene este tipo de solución basada en la biomasa? Bueno, primero que es una solución neutra en carbono y por tanto está exenta, digamos, del mercado de emisiones, ¿no? Segundo, y para mí muy importante, es que es una tecnología absolutamente madura y es competitiva en costes, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentaba Jorge, ¿no? Que es una tecnología que ya no necesita pasar por ese proceso experimental, ¿no? Por otro lado, es una energía flexible y gestionable y además depende de un recurso local, lo cual dota a la solución de una estabilidad en el largo plazo. Y por último, pues que contribuye al desarrollo socioeconómico, porque al final es una tecnología que evita incendios, quemas incontroladas, genera empleo y vertebra el territorio rural. Entonces, ¿en qué tipo de procesos industriales funciona bien la biomasa? Bueno, pues en aquellos procesos que usan temperaturas que llegan hasta los 600 grados, más o menos, ¿vale? Entonces, encontramos mucho encaje en la industria de la alimentación, en la industria química, industria papelera, entre otros. Pero somos conscientes y todos sabemos que hay ciertos sectores cuyos requisitos de temperatura pues hace que sea muy difícil la descarbonización. Es el caso de la industria cerámica que nos presenta hoy aquí Jorge, pero también es el caso de industria pesada, pues como acerías, industria siderometalúrgica, etc., ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues hay que analizar cada proyecto en concreto porque la casuística es muy variada, ¿no? Y como estaba comentando Jorge, las condiciones de proceso pueden variar de forma muy significativa de un demandante a otro, ¿no? Pero lo que solemos hacer es tomar dos caminos que son complementarios. Primero, ver si existe algún subproceso que sea menos exigente en términos de temperatura y que podamos descarbonizar, ¿vale? Por ejemplo, no podremos llegar a descarbonizar un proceso de fundición, pero sí que podremos abordar un proceso de secado, por ejemplo, ¿no? De lo que conozco, de algún caso que conozco de la industria cerámica, creo, y corrígeme Jorge si me equivoco, que los procesos de secado de tierra atomizada pueden llegar a los 450 grados más o menos, ¿puede ser? Entonces ahí sí podríamos tener cabida, ¿no? Entonces, oye, no abordamos el proceso completo, pero sí una parte. Y ese sería uno de los caminos. El segundo camino que podemos abordar, por ejemplo, en el caso del secado podríamos ir con biomasa y luego con un intercambiador aire-aire y, digamos, acoplarnos más o menos de forma poco agresiva, digamos, en el proceso normal de la fabricación de la cerámica, ¿vale? Y otro camino complementario que solemos tomar es, oye, en el proceso que es de difícil de descarbonización, pues tratamos de fasearlo. Entonces, hacer una primera fase con biomasa en la que llevamos la temperatura hasta los 600 grados y una segunda fase en la que complementamos ese calor con un combustible tradicional. De esta forma, no logramos una descarbonización completa del proceso, pero sí que podemos hacer sostenible un porcentaje relevante del proceso industrial, ¿vale? Entonces, esos son los dos caminos complementarios que normalmente utilizamos y que, como digo, pues dependen un poco de cada industria, de las exigencias de cada proceso y de los controles, de condicionantes, etcétera, de todo lo que es la instalación industrial, ¿no?
Muy bien, Lidia, muchas gracias. Nicolás, cuéntanos, por favor. Ahí no te oímos. No, Ahora. estaba en mute. Ahora. Buenos días y bueno, al igual que lo ha destacado Lidia, agradecemos desde los que generan el calor descarbonizado esta oportunidad de la Alianza de dar visibilidad a una necesidad que, a pesar de representar la mitad del consumo de energía final del país y en Europa, esto se comentaba muy poco hasta hace un año. En Inuit somos el líder europeo del suministro de calor descarbonizado. Existimos desde el 2015, antes de que se hable tanto de descarbonización térmica. La sede está en Burdeos, tenemos oficinas en Madrid, en el cual me encargo yo del desarrollo para Iberia, Madrid, España y Portugal. Y tengo compañeros en Santiago de Chile también, dedicados al sector de la minería, que es muy intensivo en energía térmica también. Somos 50 personas, tenemos 50 megavatios en operación de proyectos solares térmicos, 3 proyectos industriales y 2 parques de calor. Y en estos 5 casos ya están operando ahora mismo, suministrando calor descarbonizado para cumplir con la necesidad térmica de nuestros clientes. Y un portfolio de 200 megavatios de desarrollo en Europa, con un mix de tecnologías de solar térmica, de almacenamiento corto o largo plazo, bombas de calor, resistencias eléctricas, entre otras. Cada vez apuestan con objetivo de buscar un óptimo económico entre el coste del calor que suministramos y la tasa de descarbonización, que a veces llegar al 100% es muy costoso y no se va a hacer, pero si podemos llegar ya al 50-60% económicamente, pues ya hemos hecho una gran parte del camino. En el caso de Porcelanosa, efectivamente es lo complicado de la descarbonización térmica. Cuando analizamos la demanda térmica por temperatura, al final la mitad de la demanda térmica está por debajo de 200 grados, con más opciones tecnológicas ya demostradas. El rango alto, Inuit, si tuviésemos que proponer un proyecto con vosotros, primero la cocción no la vamos a tocar. Nos hemos dedicado nuestros proyectos pueden ir hasta 200 grados, entonces miraríamos la parte de baja temperatura, entre comillas, en porcelanosa, que sería el secado de las baldosas después del prensado, que eso trabaja entre 150 a 200 grados máximo, y la atomización, como apuntaba Lidia, que al calentar aire desde cero son equipos que permiten integrar varias fuentes de calor. En entender la situación actual, veríamos cuáles son las oportunidades de recuperación de calor. Tenemos proyectos que estamos desarrollando en el sector de ladrillos y tejas, que no es exactamente lo mismo, pero se asemeja también a la porcelana, donde se puede recuperar el calor de los hornos, almacenar y utilizar para los procesos de secado, que sean unos días, horas, días o semanas después, porque si en caso de procesos discontinuos, que hay una demanda, el horno funciona, pero no funciona el secado, se recupera este calor y se podrá inyectar al secado cuando aparezca la necesidad. Pero esa es la situación actual. Estáis en una situación cambiante, entonces como los proyectos que hacemos son proyectos largos para 20 años, necesitaríamos saber cómo se va a resolver la situación de la cocción, porque actualmente en los secados se trabaja con recuperación de calor de la cocción de los hornos. Si pasáis a hornos eléctricos en 5 años, es muy probable que al no tener una combustión, esta fuente de recuperación de calor desaparezca en gran parte y el secado al final se tendrá que hacer casi desde temperatura ambiente hasta 200 sin el aporte de la recuperación de calor. Y en ese caso sí tendrían que integrar pues quizás alguna combustión o una mezcla de intercambiadores vapor-aire que vengan de solar térmico de concentración que nos podrían dar hasta 140-160 grados de aire y un repunte de resistencias eléctricas o de un poquito de biogás si es disponible. Y de la misma forma, ver la atomización, hacer un precalentamiento parcial, que eso ya se puede hacer con diferentes tecnologías de zona térmica, podemos llegar hasta 160 grados de aire y dejar la última parte pues con un recurso más limitado, que podría ser la biomasa o el biogás, que son recursos que al final tenemos una disponibilidad de recursos que no es ilimitada. Cuando trabajamos con energía solar, está disponible todo el sol que se necesite.
Y eso es una visión que damos en nuestros proyectos, es trabajar para cada proyecto, adaptar nuestro mix de generación térmica a lo más cerca a la temperatura del proceso y luego trabajar con los diferentes recursos, dando prioridad a la recuperación de calor, porque es lo más, sale gratis casi. Luego recursos que llamamos ilimitados, que va a ser pues, sobre todo la solar térmica, la geotermia de algún modo, pero sobre todo la energía solar. En tercer lugar, las tecnologías de electrificación altamente eficientes con las bombas de calor, porque ya empezamos a hablar de un recurso limitado, que electricidad hay que generarla y hay que transportarla. Si se electrifican los hornos, habría que limitar el consumo eléctrico en las demás partes del proceso para aprovechar las conexiones a la red que van a ser, que tengan límites en sus potencias. Y en último lugar, trabajar con combustiones renovables que nos van a dar este rango de temperatura que otras tecnologías no nos van a poder dar, pero que tienen recursos que sea biomasa o biogás. Apuntas 10 teras de biogás en 2030. El potencial es de 160 teras en España, potencial, si se aprovecha a su máximo y en cuántas décadas se va a conseguir, y una necesidad térmica total de 500 teras. Entonces, hay que jugar de forma muy optimizada con los recursos. Y por último, luego es contrastar la situación económica actual, cuánto os cuesta el calor por megawatt hora útil aplicado a la baldosa cerámica y cuál es el margen para generar un proyecto que sigue siendo competitivo para vosotros. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a los dos por contarnos cómo es las soluciones que actualmente tenemos en el mercado, pero que esto me da pie a reforzar la idea de este café, de que realmente tenemos un camino interesante de desarrollo tecnológico e innovación para realmente dar respuesta a los requisitos, en este caso de Jorge y de muchas otras empresas que están en su situación. En estos momentos, las soluciones para el calor llegan a las temperaturas que llegan, hay soluciones que se pueden compaginar, como habéis dicho, para ir generando un puzzle de potenciales avances en esta generación de calor, pero todavía nos queda un reto interesante para conseguir generar estas temperaturas de manera descarbonizada. Así que os voy a lanzar la pregunta que tenemos entre nosotros al director de CEDETI, la agencia que nos puede ayudar en investigación industrial. Y vamos a soñar, y es la carta a los Reyes Magos. ¿En qué tecnología pediríamos todos los que estamos aquí ahora al CEDETI que nos ayudara a invertir? ¿Cuál sería el reto tecnológico así que os viene a la cabeza como más interesante y más, bueno, en el que os encantaría que desde el CEDETI os ayudaran a invertir y a montar un proyecto en colaboración para avanzar en todos esta carrera hacia la generación de calor desde el punto de vista renovable para solucionar el problema de una empresa como Porcelanosa? ¿Cuál sería la tecnología en la que, por favor, necesitamos ayuda ya? Jorge, aprovecha la oportunidad, no siempre. Esto es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? O algo Totalmente, así, venga, adelante. Bueno, realmente, por cómo estamos nosotros también tratando de alguna manera de adaptar nuestros procesos, de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? De cara sobre todo a la exigencia regulatoria de 2030. Creo que si tenemos que pedir algo, la verdad es que yo no me decantaría por ninguna tecnología en particular, en este momento. Creo que tanto Nicolás como Lidia han hecho una exposición creo que muy interesante sobre la posibilidad de ir incorporando las existentes, probadas, estables, con garantías que hay en este momento para ir descarbonizando fases concretas del proceso de alta demanda térmica, por ejemplo, descarbonizar la parte de las turbinas de cogeneración asociadas a la atomización. Es un poquito más de 400 grados, son 600 lo que necesitamos, pero bueno, en cualquier caso, hibridando tecnologías, primero con biomasa y después con intercambio, incorporando después en secados de baldosas, como decía Nicolás, por ejemplo, bombas de calor de alta eficiencia para llegar a 130, 140, 150 grados. Es algo que son pequeños pasos, pequeños, medianos pasos que nos van a ayudar un poco a ir definiendo del todo cuál va a ser
la alternativa, que probablemente también pase por hibridación, para descarbonizar el proceso macro, que es el de cocción, que es el que requiere 1200 grados y que en este momento conseguimos realizarlo con todas garantías con un combustible fósil como es el gas natural. Creo que al final es eso, es buscar apoyo para ir trabajando en la solución que creo que a medio plazo, corto medio, seguramente pasará por eso, por hibridar, por utilizar indistintamente diferentes tecnologías disponibles para conseguir calor de alta calidad y de alta estabilidad, ¿no? Es un poco lo del cuándo, cuánto y cómo, ¿no? Esas tres grandes palabras que definían en mi proyecto hacia dónde va a ir. ¿Cuánto? Ya sabemos que vamos a necesitar bastante cantidad, por lo menos si tenemos que hacer la transición en las mismas condiciones en las que lo estamos haciendo ahora mismo. El cuándo, corto, medio, hibridando, haciendo uso de diferentes tipos de tecnología. Y cómo es una cuestión que tenemos que resolver también un poco juntos, ¿no? Creo que hasta ahí... No te lo he puesto tampoco, creo que muy complicado, ¿no? No. Yo creo que es factible. Si montáis un proyecto con todos que dé respuesta o que trate de buscar la respuesta especialmente al cómo, yo creo que José Maisés y su equipo lo valorarán positivamente en próximas convocatorias. ¿Cuál es la carta a los Reyes Magos de Lidia y de Nicolás en desarrollo tecnológico? Pues mira, yo en línea de lo que está diciendo Jorge, creo que realmente vamos hacia un panorama en el que va a haber un mix de tecnologías. O sea, yo creo que no hay un sustituto claro a los combustibles fósiles. O sea, al final todo tiene sus limitaciones. Vienen temperaturas, vienen recursos, vienen en madurez tecnológica. Entonces, ahora mismo no hay una cosa muy evidente. Entonces, yo y todos los clientes que tienen una demanda térmica ya muy significativa están optando por esta estrategia. Y yo creo que al final el reto va a ser cómo integramos varias tecnologías y cómo gestionamos eso. O sea, cómo digamos, arbitramos en cuándo entra la electricidad, cuándo es mejor. Oye, pues mira, ¿cómo dimensiono, por ejemplo, un ejemplo, pero cómo dimensiono la biomasa que es capaz de funcionar en carga base y cómo aprovecho precios bajos de la electricidad cuando están disponibles, ¿no? Entonces, para mí el gran reto, yo creo que no va a haber oye, vamos a cambiar el gas natural por el hidrógeno verde. Va a ser una cosa que a día de hoy no estamos preparados, ¿no?, para realizar. Entonces, yo creo que vamos a esta estrategia de mix de tecnologías y que un poco lo que vamos a tener que trabajar entre todos es cómo complementarlas, cómo explotar al máximo su potencialidad y cómo van a convivir y cómo las vamos a gestionar. Yo creo que este es el principal reto, os diría. Muy bien, muy interesante. Nicolás, ¿algo que añadir? Sí, para ser breve, efectivamente, la carta tecnológica a los Reyes Magos en el caso de la cerámica, por haber estado en algunas fábricas de porcelanosa, no, pero de otros que están en Onda, menos la atomización, que creo que por lo que hemos comentado entre Lidia y ENCE Nuit, podemos descarbonizar toda la atomización y cubrir todo el rango de temperatura con un mix de tecnologías, aprovechando mejor los recursos. Sin embargo, para todo lo que es el proceso de fabricación dentro de la nave, actualmente solo puede funcionar con la combustión. Entonces, si se va a descarbonizar, se tienen que cambiar todos los equipos, más o menos una vez se cambia el horno, el secado está adaptado para funcionar con el horno porque es el mismo fabricante, se recupera calor del horno. Entonces, si cambias uno, tienes que cambiar otro. Eso implica cambios importantes, que cambia al final todo lo de dentro, menos el techo de la nave. Y la tecnología, por lo entiendo, allí no existe. Entonces, creo que apostaría para tecnologías de electrificación, probablemente que serán las más económicas a largo plazo. Y creo que industrialmente, estos equipos no existen aún. Y luego la otra carta más a los Reyes Magos del gobierno sería esta planificación de recursos, porque al final en España son 500 terawatt-horas anuales de calor que necesitamos. 160 quizás vendrán del biogás, si se aprovecha al 100% recursos de biogás del país, eso se tardarán décadas, y biomasa creo que son, según el IDAE, un poquito menos de 200 terawatt-horas anuales disponibles. Entonces, con eso llegamos a 360, si no me lío, y aún falta. Entonces, lo que falta vendrá toda electrificación, al mismo tiempo que electrificamos todo el transporte y toda la demanda térmica de las casas.
Entonces, ¿cómo vamos a gestionar y equilibrar eso para que al final tengáis los 14 o 15 terawatt-horas de calor que necesitáis en Castellón, al mismo tiempo que la industria de agroalimentación tenga lo suyo? Y esta planificación guiará las soluciones tecnológicas de las Nicolás, empresas. perdona, esto Sí. lo dejamos para otro debate porque no nos da tiempo y tenemos aquí a José Moisés para centrar el debate en la parte de desarrollo tecnológico. ¿Qué te ha parecido, José Moisés, las cartas de los Reyes Magos? No, yo ¿Cómo vamos a ayudarles? coincido plenamente, ¿no?, con lo que estáis planteando, ¿no? Al final hay dos elementos que me parecen importantes. Yo creo que las tecnologías actuales no son tenemos que ser honestos, no son un sustituto para determinados procesos industriales que requieren de alto calor, y en ese sentido pues tenemos que ser conscientes de que cualquier solución, no hay una bala mágica, no hay una bala de plata que vayamos a resolver. Bueno, las hay, pero a 15, 20 años, ¿no? Pues el hidrógeno verde, la fusión, ¿no?, si queremos, pero aún así, ¿no? Lo que tenemos que ir es yo plantearía dos cosas: a mejorar la calidad y la eficiencia que generan las tecnologías que son sustitutivas de los hidrocarburos. Yo creo que esto es un elemento básico y que estamos trabajando lógicamente en ello. Y la otra, la habéis planteado todos, que en sistemas híbridos y sistemas mixtos la gestión del flujo energético va a ser muy, muy importante, ¿no? Y ahí también todo lo que tiene que ver con cómo entran las diferentes tecnologías en cada uno de los momentos de los procesos industriales es también un elemento de innovación. Es un poco el proyecto que os planteaba antes como ejemplo, ¿no? Avanza en esa dirección, en cómo se gestiona desde diferentes tecnologías en proyectos industriales, a una salida de que tenemos un reto importante, que es que por encima de determinada temperatura no tenemos una alternativa al gas natural o no tenemos una alternativa a los hidrocarburos, ¿no? Y esto significa que ahí tenemos que seguir invirtiendo en cómo construir modelos que sean competitivos también económicamente hablando, porque claro, no se trata solamente de que sean tecnológicamente viables, sino competitivos en materia económica, ¿no? Entonces vamos a seguir apoyando este tipo de proyectos. Como os decía, nuestra idea es, digamos, profundizar en esa dirección en los próximos años, porque es un elemento claramente de demanda de innovación y de I+D, y vamos a poder apoyar proyectos como los que estáis planteando y de otro tipo que vayan en esta dirección. Muchas gracias. Si quiero que la Alianza Cucero siga contando conmigo para que les ayude a moderar otras sesiones, tengo que parar aquí, porque si no, no me van a volver a invitar. Ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Espero que tengamos más oportunidades de seguir insistiendo en esta línea, y os dejo con, nada, 3 palabras claves como conclusiones, porque no da tiempo a más. La colaboración. Importante que eventos como este o actividades como plantea la Alianza Cucera muy, muy importantes para poner en común retos y potenciales soluciones. Colaboración, actividad de desarrollo tecnológico e innovación muy, muy también clave, y tenemos que aprovechar este marco que nos plantea la Comisión Europea para trabajar la transición energética como una oportunidad de desarrollo tecnológico e innovación. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias.